muestra su amor y lealtad. En el diario estudio de nuestra lección y la palabra viva de Jesús. Bendiciones, hermanos. Un saludo muy especial a toda la audiencia de el canal 55.7 en Dallas y sus alrededores, aquí en el estado de Texas. A donde quiera usted nos esté mirando, no sé si es en Fort Worth, en Arlington, o tal vez en Garland, en cualquier ciudad de las que están alrededor de Dallas. Es un placer para nosotros como Iglesia Advenimiento llegar hasta su hogar a través de este canal de televisión, 55.7, Advenimiento TV. Pues aquí estamos para estudiar la lección, como todos los días lo hacemos. Mi esposa nuevamente me va a acompañar. ¿Cómo estás? Bien, muy buenos días, queridos hermanos. Les damos la bienvenida a este estudio de la Escuela Sabática y esperamos que este día seamos llenos de la misericordia y del amor de Dios. Les invito a que juntos oremos para pedir la bendición de Dios en este estudio. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado y glorificado sea tu santo nombre. En esta hora, Señor, venimos agradecidos contigo, Señor, por ese gran privilegio de ver un nuevo día. Gracias, Padre Santo, porque tú eres misericordioso y eres bueno con cada uno de nosotros. Gracias, Padre, porque tú eres nuestro refugio. Gracias porque en todo momento nosotros podemos llegar a ti, Señor, y tú estás con los brazos extendidos, Padre, para darnos la seguridad que nosotros necesitamos en esta vida. Querido Dios, ahora nuevamente vamos a estudiar tu santa palabra. Que tu Espíritu Santo nos guíe, Señor, y que nos hagas entender, Padre, de que necesitamos, Señor bendito, estar más cerca de ti cada día. Querido Padre Celestial, ayúdanos a serte fieles, a amarte, a obedecerte, Señor, y que no busquemos ningún otro refugio, Padre, sino solo a ti. Gracias, Señor bendito, por tu palabra, bendícela. Nos quedamos contigo en el nombre de Jesús. Amén. 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 Ayer nosotros nos introducimos prácticamente al tema de las ciudades de refugio que estamos tratando esta semana. Para seguir ampliando el tema, miraremos bajo el título Senderos de acceso a esas ciudades de refugio, miraremos pues más en relación pues a su ubicación y a la manera de llegar allí. Bueno, la lección tiene una pregunta, María Elena, y es que expliquemos, dice, la distribución de las ciudades de refugio y el procedimiento para hacer uso de ellas. Bueno, vamos a ver qué nos dice el libro de Josué, capítulo 20, versículos del 4 al 6. Y nos dice: y el que se acogiere a alguna de aquellas ciudades se presentará a la puerta de la ciudad y expondrá sus razones en oído de los ancianos de aquella ciudad. Y ellos le recibirán consigo dentro de la ciudad y le darán lugar para que habite con ellos. Y si el vengador de la sangre le siguiere, no entregarán en su mano al homicida, por cuanto hirió a su prójimo por accidente y no tuvo con él ninguna enemistad antes. Y quedará en aquella ciudad hasta que comparezca en juicio delante de la congregación, y hasta la muerte del que fuere sumo sacerdote en aquel tiempo. Entonces el homicida podrá volver a su ciudad y a su casa y a la ciudad de donde huyó. Interesante, hermanos, todo estaba bien estipulado. El vengador no podía entrar ahí y no le podían entregar tampoco la persona, porque había que iniciar el proceso. Había que, pues, ventilar en juicio si efectivamente él era inocente. Y es un hecho que al nomás llegar a la ciudad, pues allí ellos hacían la primera evaluación y consideraban de que sí tenía que estar
en esa ciudad. De lo contrario, pues no le permitían entrar. Pero nosotros vemos cómo estaba bien estipulado que pues esta persona debía actuar tal como lo establecía la ley. Dice, se presentará a la puerta, expondrá sus razones en oídos de los ancianos, ellos le recibirán dentro y le darán lugar para que habite. Y si el vengador llegaba ahí a la puerta y decía que se lo entregaran, no se lo entregaban, porque había sido por accidente, y ahí va a permanecer, dice, hasta que compareciera en juicio delante de la congregación. Y hasta la muerte del que fuere sumo sacerdote en aquel tiempo, entonces el homicida podría volver a su ciudad y a su casa. Interesante cómo el Señor pues estipuló esto. Me gusta porque es un Dios justo, un Dios que busca también la protección del inocente. ¿Y qué distinción se hizo entre asesinato intencional y homicidio involuntario? Lo vimos ayer, pero volvámoslo a leer. Vamos a repasarlo nuevamente en el libro de Números, capítulo 35, versículos del 16 al 24. Y nos dice, si con instrumento de hierro lo hiriere y muriere, homicida es, el homicida morirá. Y si con piedra en la mano, que pueda dar muerte, lo hiriere y muriere, homicida es, el homicida morirá. Y si con instrumento de palo en la mano, que pueda dar muerte, lo hiriere y muriere, homicida es, el homicida morirá. El vengador de la sangre, él dará muerte al homicida. Cuando lo encontrare, él lo matará. Y si por odio lo empujó o echó sobre él alguna cosa por acechanzas y muere, o por enemistad lo hirió con su mano y murió, el heridor morirá, es homicida. El vengador de la sangre matará al homicida cuando lo encontrare. Mas si casualmente lo empujó sin enemistades, o echó sobre él cualquier instrumento sin acechanzas, o bien sin verlo hizo caer sobre él alguna piedra que pudo matarlo y muriere, y él no era su enemigo ni procuraba su mal, entonces la congregación juzgará entre el que causó la muerte y el vengador de la sangre conforme a estas leyes. Bueno, aquí está la distinción entre asesinato intencional y homicidio involuntario. Claro estaba, hermanos, que sí, el familiar podía vengar la muerte de su ser querido si aquello había sido con intención, pero si no, no lo podía hacer. Pero miren ustedes, tenía esa persona que buscar la ciudad de refugio, porque si se lo encontraba, pues como no había habido la oportunidad de ventilarlo en juicio, él podía vengar la muerte de su hermano. Así que había que, por lo tanto, buscar la ciudad de refugio. Esto es muy, muy interesante. Vamos a leer el don profético, hermanos, para avanzar y veamos qué nos dice al respecto. Bueno, el libro Patriarcas y Profetas, en la página 551 y 552, nos dice que las ciudades de refugio estaban distribuidas de tal manera que había una a medio día de viaje de cualquier parte del país. Los caminos que conducían a ellas habían de conservarse en buen estado, y a lo largo de ellos se habían de poner postes que llevaran en caracteres claros y distintos la inscripción refugio o acogimiento, para que el fugitivo no perdiera un solo momento. Cualquiera ya fuere, hebreo, extranjero o peregrino, podía valerse de esta medida. Pero si bien no se debía matar precipitadamente al que no fuera culpable, el que lo fuera no había de escapar al castigo. El caso del fugitivo debería de ser examinado con toda equidad por las autoridades competentes, y sólo cuando se comprobara que era inocente de toda intención homicida, podía quedar bajo la protección de las ciudades de asilo. Miren ustedes, había que hacer esa evaluación previa al nomás llegar allá a la puerta y entonces determinar si podía ser recibido en esa ciudad de refugio para pues ser protegido. Pero me gusta aquí cómo esto estaba distribuido.
Primeramente dice que las ciudades estaban de tal manera ubicadas que había una a mediodía de viaje de cualquier parte del país. Es decir, había un refugio cercano que podía rápidamente buscarlo el inocente que había dado muerte a alguien, pues valga la redundancia, inocentemente. Interesante, dice que las calles de acceso tenían que estar en buen estado. Es decir, es que había que darle protección a esa persona y para eso había que facilitarle el acceso a la ciudad, hasta teniendo caminos pues fáciles para poder correr, para poder llegar allí. Dice, en buen estado tenían que estar los caminos. Y aparte de eso, tenían que haber rótulos, postes con rótulos, con letras claras y distintas que dijeran refugio o acogimiento. Imagínese usted, va la persona corriendo y de repente llega en una encrucijada y ahí estaba la flecha, indicándole refugio. Y entonces por allí la persona tenía que buscarle. Pero ¿cómo, hermanos, el Señor quería realmente que esta persona que estaba involucrada, pues sin proponérselo en una situación como esa, pues cómo el Señor quería ayudarlo y había dado estas indicaciones? Dice que fuera hebreo, fuera extranjero, fuera peregrino, cualquiera que se viera en una situación así, pues podía valerse de esa medida. Me gusta esto, imagínense, calles en buen estado, rótulos que dijeran refugio, para que la persona llegara allí y al llegar se le examinaba previamente y se miraba entonces si se le podía dar entrada para quedarse. Qué hermoso esto, como el Señor es de misericordioso. Ahora, ¿cuál era la norma una vez ya que se había hecho la evaluación y ahora pues había que hacerle el juicio para saber si era inocente o culpable? ¿Cuál era la norma en ese caso por asesinato? Bueno, nos dice Números 35:30. Cualquiera que diere muerte a alguno, por dicho de testigos, morirá el homicida. Mas un solo testigo no hará fe contra una persona para que muera. En otras palabras, llegaba la persona y lo primero que se le decía era, a lo mejor, ¿tienes testigos? Sí, tengo. Ok, entonces pasa. Entra y vamos a seguir aquí el proceso, el debido proceso judicial. Pero noten, tenía que haber, ¿cuántos testigos? Varios testigos. Dice, dice, cualquiera que diere muerte a alguno por dicho de testigos, en plural, morirá el homicida. Mas un solo testigo no hará fe contra una persona para que muera. Tenía que haber varios que lo respaldaran para entonces determinar si podía quedarse allí. Bueno, para nosotros tener una idea en cuanto al número de testigos, esta regla se repitió en el Nuevo Testamento. ¿No es cierto, María Elena? Sí. Vamos a ver qué nos dice el libro de Mateo, capítulo 18, versículo 16. Nos dice, mas si no te oyere, toma aún contigo a uno o dos, para que en boca de 2 o 3 testigos conste toda palabra. Pero también vamos a leer Primera de Timoteo, capítulo 5, versículo 19. Nos dice, contra un anciano no admitas acusación, sino con 2 o 3 testigos. Bueno, ahí nosotros vemos entonces que si un testigo no era suficiente para ese caso de el que había cometido homicidio sin intención, por lo menos entonces tenían que haber entre 2 y 3. Porque la regla que se aplica aquí o que se sigue en el Nuevo Testamento, sin duda era tomada de lo que se seguía en aquella ocasión. Bueno, ¿por qué era tan importante esto, María Elena? Bueno, vamos a ver qué nos dice la revista The Sign of the Time del 20 de enero de 1881. Nos dice que la enemistad personal o la perspectiva de una ventaja personal ha arruinado la reputación y utilidad de miles de hombres inocentes. Un hombre puede ser controlado por el prejuicio,
el egoísmo o la malicia. Pero no es probable que 2 o más personas sean tan pervertidas que se unan para dar falso testimonio. E incluso, si lo hicieran, un examen separado llevaría a descubrir toda la verdad. Miren qué interesante, hermano, esto de los 2 o 3 testigos. Ya. Es por esto de que no pueden, dice, no puede ya 2 o más personas ser tan pervertidas que se unan para dar falso testimonio. E incluso si lo hicieran, dice, un examen separado llevaría a descubrir la verdad. Así que el que se fuera a refugiar ahí tenía que tener testigos, y por lo menos 2 o 3, porque así se podía realmente comprobar la veracidad de lo que había sucedido. Esto es importante también que nosotros lo tomemos en cuenta, hermanos, cuando se trata de cosas que se dicen o de personas que se han visto involucradas en algo. Es bueno que nosotros nos respaldemos con testigos para preservar la reputación de alguien. Bueno, ¿qué más sigue diciendo el don de profecía? Nos sigue diciendo, esta disposición misericordiosa contiene una lección para el pueblo de Dios hasta el fin de los tiempos. Fue Cristo quien le dio a Moisés esas instrucciones explícitas para la hueste hebrea. Y cuando estuvo personalmente con sus discípulos en la tierra, el gran líder repitió la misma lección que les enseñó sobre cómo tratar a los descarriados. El testimonio de un hombre no era suficiente para absolver o condenar. Los puntos de vista y opiniones de un hombre no debían resolver cuestiones controvertidas. Dios ha hecho que sea el deber de sus siervos el estar sujetos los unos a los otros. El juicio de hombre alguno no debe controlar en ningún asunto importante. La consideración y el respeto mutuos imparten la dignidad apropiada al ministerio y unen a los siervos de Dios en estrechos lazos de amor y armonía. Así, hermanos, como decía mi esposa, está en la Signs of the Times, el 20 de enero de 1881, esto que estamos compartiendo. Y bueno, aquí nosotros vemos que esto de tener testigos y ampararse en lo que los testigos pues digan es muy importante en todo caso. Así vemos que el Señor dejó bien establecido la norma que debía seguirse en cuanto a aquellos que buscaran refugio en esas ciudades, pero que todavía el principio se sigue utilizando hoy con pues la iglesia cristiana. En todas las cosas que oigamos, hermanos, hay que saber si hay testigos. A veces surgen chismes, la gente levanta falsos y algunas veces solo repiten lo que han oído y no han sido ellos testigos de nada, y ni siquiera personas que fueron testigas se los dijeron, sino que otro chismoso vino y le dijo sobre tal o cual persona. Tengamos cuidado, hermanos, de no salirnos de la norma que el Señor ha dado. De lo que digan de alguien, de cualquier persona, usted asegúrese si el que se lo dice estuvo presente, si lo vio, si lo oyó, si lo conoce. Pero si es nada más rumor, usted no caiga en ese pecado. El Señor es justo y a Él le gusta que nosotros hagamos las cosas de una manera justa y recta. Y los principios de justicia son que ante acusaciones deben haber testigos. Bueno, así nosotros llegamos al final viendo la misericordia de Dios manifestada en todas estas cosas y cómo los senderos de acceso al refugio, hermanos, tienen que estar bien claros y definidos para que pues la persona la pueda encontrar la ciudad. Quiero terminar diciéndoles que hoy nosotros también tenemos que a todo aquel que necesite el refugio, que es Cristo, también tenemos, hermanos, que mostrarle bien definido el sendero. Tenemos que poner las señales para que encuentren ese refugio que es Jesucristo. Todos los que somos hoy cristianos tenemos, hermanos,
que ponérselo a la gente bien claramente para que puedan venir a Jesús. Usted y yo nos corresponde tener los senderos hacia el refugio, que es Cristo, bien limpios, bien pues señalados, para que la gente no se pierda. Esas señales nosotros, hermanos, las tenemos aquí, en la santa palabra de Dios. Nos corresponde a nosotros, para que la gente llegue al refugio que es Jesucristo, poner estas señales de una manera visibles, de manera que las personas no se pierdan y logren llegar a Jesús. El enemigo quiere arrebatar las almas. El enemigo quiere que las almas se pierdan. Y por lo tanto nos corresponde a nosotros que ya hallamos el refugio, pues buscar que los senderos estén bien limpios, bien parejos, y las señales colocarlas de manera que haya en el refugio que nosotros hemos hallado, que se llama Jesucristo. Es decir, la misericordia que Dios ha manifestado hacia nosotros, manifestémosla también hacia otros. Y si nos viéramos, como dije, en situaciones donde tenemos que creer o no creer algo que nos digan, recuerden, los testigos es importante. No partamos por rumores, no partamos por lo que nos dijo alguien, sino que pidamos la prueba. ¿Dónde están los testigos que tienes? Porque tantas cosas que se dicen. Bueno, yo a veces oigo los obreros de sostén propio, cómo son vilipendiados, cómo son pues acusados falsamente de cosas que la gente repite sin ni siquiera comprobar, sin ni siquiera investigar, sin ni siquiera haber sido testigos de aquello, o ni siquiera los que le están diciendo eso, pues son testigos de eso que dicen. Por lo tanto, aprendamos, hermanos, ya sea que estemos en una iglesia del Israel moderno, en una iglesia de sostén propio, aprendamos de no caer en ese pecado, de dejarnos ir por rumores. Los testigos son importantes. Eso es una forma justa de tratar los casos. Vamos a pedirle a Dios que nos ayude para que estos principios los pongamos en práctica en nuestra vida. ¿Qué les parece? Vamos a rodearnos aquí. Señor, en esta forma judicial de tratar los casos en Israel, en tu pueblo, nosotros vemos, Señor, que esos principios no han muerto. Esos principios no han caducado, porque son principios de justicia y de misericordia. En ningún momento la persona se le iba a guardar en esa ciudad de una manera impune. No, había que hacerle el juicio. Había que comprobársele por un proceso que esto era así o no. Y los testigos no iban a dejarse a un lado en esta ocasión. Hoy, Señor, nosotros aprendemos esto para aplicarlo también en nuestra vida. Ayúdanos, por favor, que en la iglesia, en nuestra relación con los hermanos, en nuestra manera de apreciar la obra de líderes que trabajan para ti, Señor, nosotros seamos cuidadosos y poner por obra estos principios de hacer las investigaciones con los testigos que puedan comprobar tal o cual informe. Señor, lo bonito de todo esto es que en esa misericordia tuya, pues hasta señalados estaban los caminos para llegar allí, y accesibles también eran, pues había que de alguna manera proteger al inocente. Oh Señor, nos toca ahora a nosotros también, que hemos encontrado en ti este refugio, señalarle a otros el camino para venir a ti. También nosotros tenemos que poner esas señales, y gracias por el privilegio que nos has dado, de que aquí en tu palabra nosotros pongamos estas señales a la gente a través de estos medios de comunicación, como son la radio y la televisión. Pero ayúdanos, Señor, a todas las personas que podamos mostrarles el refugio que es Cristo, y mostrarles las señales con el camino aparejado para ir a Él. Oh Padre, ayúdanos a aplicar estos principios. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén.
fiel discípulo del buen Jesús demostrará su amor y